Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo sencillo de React y TypeScript en donde voy a enseñarles cómo crear una aplicación muy simple utilizando los conceptos de TypeScript dentro de nuestros componentes. Hace algún tiempo creé un ejemplo práctico de esto, pero como en ese entonces aún TypeScript no era soportado dentro de React, teníamos que configurarlo nosotros mismos. Entonces ahora es mucho más sencillo utilizar TypeScript dentro de React. De hecho podemos crear un proyecto con Create React App y todas las ventajas de TypeScript. Y es lo que voy a mostrarles el día de hoy. Así que si les interesa cómo integrar ambos lenguajes, el día de hoy vamos a crear un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear una especie de CRUD o aplicación de tareas que nos van a permitir conocer cómo declarar tipos de datos, cómo referenciarlos y sobre todo cómo utilizar conjuntamente el lenguaje con React. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React. Para hacerlo voy a utilizar una herramienta de React llamada Create React App. Pero voy a necesitar una consola o terminal para ejecutar ese programa. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a abrir una consola. Si están en Linux o Mac, abro una terminal. En mi caso, como estoy en Windows, voy a presionar la combinación de teclas Windows más R. Esto va a abrir esta ventana de ejecutar y aquí voy a escribir el comando cmd. Ok, esto va a abrir una consola. Por defecto, la consola me ubica en la carpeta del usuario, pero yo quiero crear una carpeta aquí en el escritorio. Entonces voy a moverme hacia C de desktop, hacia el escritorio. Y a partir de aquí voy a ejecutar el comando de React llamado Create React App. De hecho, en mi caso yo no tengo instalado este programa, así que voy a tener que instalarlo utilizando npx. Npx lo que hará es que va a buscar el programa, lo traerá y a partir de aquí nosotros vamos a poder utilizarlo. Entonces en este caso voy a decir npx Create React App y luego voy a darle el nombre de la aplicación. En mi caso se va a llamar React Task App, aplicación de tareas de React. Y en este caso, como vamos a estar utilizando TypeScript, vamos a añadir una opción más llamada --template. Y un espacio y vamos a decirle que vamos a estar utilizando el template de TypeScript. Con esto nos traerá todo un entorno configurado de TypeScript para React. Vamos a dar un Enter y si no tenemos ningún error al momento de escribir los comandos, pues esto va a empezar con la creación de una carpeta aquí en el escritorio. De hecho, vamos a esperar un segundo. Porque lo primero que hace, de hecho, por ratos en la consola de Windows se para, den un Enter para que continúe. Lo que hace esto es crear un proyecto de React, pero primero trayendo el módulo Create React App. Entonces vamos a esperar a que eso termine de generarse y una vez terminado pues vamos a empezar a editarlo con Visual Studio Code. Muy bien, aquí ha terminado de generarse el proyecto. Como pueden ver, aquí vamos a ver algunos mensajes de que ha detectado TypeScript y ha instalado algunos módulos adicionales en nuestro proyecto. Adicionalmente también le agrega un archivo de configuración llamado tsconfig.json. Pero para verlo vamos a cerrar esta consola ya generado el proyecto y vamos a abrir nuestra carpeta con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Ok, entonces vamos a extender el editor y vamos a ver que adicionalmente a nuestro típico proyecto de React vamos a ver este archivo tsconfig.json con algunas configuraciones por defecto. Es aquí donde se configura TypeScript. Ok, esto no es necesario tocarlo, tan solo nos va a dar las configuraciones más básicas del lenguaje. Luego cuando aprendas más de TypeScript vas a poder editar algunas configuraciones. Ok. Luego en src vamos a ver algo distinto, ya no vamos a ver archivos index.js o JSX, sino vamos a ver archivos index.tsx. De hecho, si ven aquí tenemos index.tsx y app.tsx. Básicamente es lo mismo, solo que ahora vamos a tener acceso a declarar tipos de datos y algunas otras características más que nos da TypeScript. Entonces con esto ya tenemos una aplicación, vamos a ejecutarlo. Para hacerlo vamos a abrir una consola terminal y para hacer eso en Visual Studio Code podemos presionar F1 o con la combinación de teclas Ctrl+Shift+P, que va a abrir esta ventana. Aquí podemos tipear Terminal Integrated y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Si damos un clic, esto va a abrir una consola terminal. Dependiendo del sistema operativo también hay atajos de teclado, pero varían dependiendo de cada sistema. Ok, entonces a partir de aquí vamos a ejecutar nuestro proyecto. Para hacer eso escribimos el comando npm start. Ok, esto va a arrancar un servidor de desarrollo y en nuestro navegador por defecto va a abrir una dirección de internet, un localhost, y en el puerto 3000 para mostrarnos la aplicación que ha creado. Ok, esta es nuestra aplicación. Ahora vamos a empezar a editarlo. Primero en app.ts o tsx vamos a empezar a decirle que esta función app va a retornar algo. Recuerden que en TypeScript nosotros tenemos acceso a tipos de datos y nosotros podemos declarar qué es lo que una función devuelve, cuáles son los tipos de datos de los argumentos o los parámetros y también vamos a poder especificar internamente, por ejemplo, el uso del estado, vamos a poder especificar qué es lo que estamos guardando en el estado, qué tipo de dato o crear interfaces y todo aquello. En este caso, si observan esta función app, que es la función de mi aplicación, está retornando un elemento de JSX. Entonces yo puedo decirle aquí explícitamente que desde JSX voy a estar retornando un elemento.
Entonces este app cuando sea creado va a retornar un elemento de JSX. Y esto es redundante en este caso, pero esto es útil cuando estás creando algunos otros componentes si quieres especificar esto demasiado bien para obtener luego mensajes de errores o autocompletado y todo aquello. Ok, vamos a guardar esto de aquí. Y esto no cambia en nada porque al final todo esto es tan solo para ayudas del desarrollador. Recuerden que TypeScript al final a darte tipos de datos, autocompletado y todas esas herramientas es tan solo para que desarrolles más a gusto y de una manera más declarativa. Ok, entonces vamos a eliminar algunas cosas de aquí. Principalmente, como esta aplicación trae algunos textos de ejemplo, vamos a quitar todo. Y vamos a quedarnos tan solo con un H1 que diga un Hello World. Ok, vamos a guardar. Y esto cambia automáticamente. Ok, algo que no voy a utilizar es el logo, así que vamos a quitarlo. Y el app.css tampoco lo voy a estar utilizando. Ok, con esto vamos a ver todos nuestros textos reseteados. Vamos a ir a ver aquí. Y muy bien, esto es lo que tenemos. O vamos a refrescar. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra aplicación en blanco. Pero yo quiero crear aquí un formulario que reciba tareas y también una lista de las tareas que ya he creado. Entonces voy a estar definiendo aquí, en lugar de este H1, una etiqueta div que quiero que contenga un formulario y una lista. De hecho, en React, para evitar escribir un div que al final no hace prácticamente nada, nosotros también podemos utilizar una característica de React llamada fragment. De hecho, puedo crear aquí un componente llamado fragment. Y esto adentro va a contener, vamos a colocarlo de esta manera, va a contener los elementos que quiero colocar. Por ejemplo, en distintos elementos, 2 elementos o más. Recuerden que en React nosotros no podemos devolver un par de elementos. Siempre tiene que estar un elemento tan solamente. Es por eso que los colocamos dentro de un div. Pero utilizando Fragment nosotros podemos devolver varios elementos sin la necesidad de utilizar un div que no tiene ningún propósito. Ahora, dentro de Fragment vamos a crear un formulario. Para hacerlo vamos a crear aquí una etiqueta form. Y el action lo voy a quitar por ahora. Y adentro del formulario vamos a crear un input. Este input va a ser de tipo texto. Y de hecho vamos a cambiarle algunas propiedades. El nombre no es necesario, el ID tampoco. Ya luego vamos a empezar a escuchar lo que el usuario tipea aquí y vamos a tratar de asignarle un estado. Entonces este input va a servir para crear una nueva tarea. Ahora, ¿en dónde vamos a guardar esa nueva tarea? Bueno, en React nosotros tenemos el estado. Para definir el estado voy a estar utilizando características de React Hooks. Y aquí voy a tener que importarlo. Voy a decir que voy a utilizar su clase, o bueno, en realidad su función llamada useState. Entonces aquí voy a decir, voy a utilizar useState. Y el estado se define de esta manera. Básicamente vamos a tener una manera de inicializar un estado. Vamos a tener una función que se va a encargar de actualizar el estado. Y el valor inicial, o el lugar donde va a estar almacenado el estado de esta variable. Básicamente aquí voy a decirle, voy a crear una tarea nueva. De hecho podría ser más explícito y decir new task, una nueva tarea. Ok, y aquí vamos a llamar a la función setNewTask. Ahora, la tarea cuando yo la voy a crear al inicio no va a tener nada, así que vamos a colocarle un string vacío. Ok, y con esto he definido un estado, he definido un dato en el estado de este componente. Ahora, este input aquí cada vez que tipeen algo va a actualizar el estado. Entonces para hacer eso vamos a escuchar su evento onChange. Voy a decir cuando cambie o cuando tipeen el estado de este input, yo quiero que empiece a actualizar esta variable newState. Entonces el onChange lo que hace es que ejecuta una función que trae un parámetro llamado event. Este event es información del evento, es lo que el usuario va tipeando. Y básicamente información del elemento en sí. Pero yo tan solo quiero el valor de lo que el usuario va tipeando. Entonces por ahora lo único que voy a hacer es que voy a retornar un console log y.target.value. Vamos a guardar esto de aquí. Vamos a ir en nuestra aplicación. Vamos a abrir la consola de nuestro navegador. Más herramientas del desarrollador. Y vamos a ir en la consola. Entonces si yo tipeo algo aquí, por ejemplo, hello, esto vamos a ir viéndolo por consola. Pero yo no quiero verlo por consola, yo quiero pasarle esos datos a este new task. Entonces es muy sencillo haciendo esto, porque en lugar de mostrarlo por un console log, voy a decirle, voy a establecer un estado de esta tarea que he creado. Ok, entonces utilizando esta función de aquí, vamos a poder asignar un valor a esta variable, a esta constante de hecho que he definido aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a decir, voy a establecer el valor y voy a pasarle el i.target.value. Ok, ahora una vez he asignado esto, luego voy a poder ver que este new task va a tener todo lo que vaya tipeando dentro de esta constante. De hecho, para manejar eso, voy a crear aquí una función que se llame handleSubmit. Esta función se va a ejecutar cuando el formulario envíe los datos, cuando presione un botón. De hecho, vamos a crear dentro del formulario un botón
que diga, por ejemplo, guardar o algo por el estilo. De hecho, pueden colocarle cualquier texto. Ok, entonces este botón lo que hará es ejecutar el evento típico del formulario, que va a ser el submit. Entonces vamos a escuchar ese evento. El evento del formulario se llama onSubmit. Y cuando se ejecute este evento, quiero que ejecutes o utilices esta función que voy a crear aquí, que se llama handleSubmit. Ok, entonces voy a pasarle esta función a este formulario. Voy a decirle, cuando ejecutes este evento, vas a ejecutar el handleSubmit. Por ahora, tan solo voy a mostrar un console log que diga enviando. Ok, vamos a guardar esto de aquí. Vamos a ir en nuestra aplicación. Y por ejemplo, aquí tengo un botón. Aquí voy a tipear algo. Ok, vamos a darle en guardar. Y esto me dice enviando. Pero como pueden ver, se refresca cada vez que envío algo. Se refresca la página. Este es el comportamiento por defecto de los formularios en HTML. Pero obviamente yo no quiero ese comportamiento por defecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de cancelar ese comportamiento que viene por parte del evento. Cuando nosotros ejecutamos el handleSubmit, este onSubmit nos da información, al igual que pasó con el onChange, nos da información del evento. Entonces voy a recibir esa información del evento. De hecho, este en TypeScript aquí me está diciendo que no tiene ningún tipo de dato, no sabe de qué tipo de dato, no sabe de dónde viene este Entonces yo voy a darle el tipo de dato de este evento. Y para hacerlo, nosotros podemos escribir algo como esto. Puedo decirle, esto es un for. Vamos a colocarle que es un evento que viene por parte de un formulario. Puedo hacer algo como esto. Puedo decir desde React, esto es un form event. Y esto viene por parte desde un elemento de HTML form element. Y con esto le estoy diciendo, ok, este es un evento que viene por parte de un componente de React que al final hace referencia a un formulario típico de HTML. Ahora, si yo escribo aquí arriba i.preventDefault, pueden ver que me da el autocompletado. Ok, entonces vamos a guardar esto de aquí. Y si vamos en nuestra aplicación y escribo algo y doy guardar, ahora ya no se refresca la página. Ok, entonces con eso hemos cancelado el evento. El asunto es que esta declaración de tipo de dato está bastante larga. Otra forma de hacerlo es también declarándolo en un type. De hecho, esto de aquí lo puedo cortar. Y puedo definir aquí afuera de la función. No es necesario que esté adentro porque eso está relacionado con TypeScript. Puedo definir un type y puedo darle un nombre. Por ejemplo, puedo decir form element. Ok, esto va a ser igual a este tipo de dato de aquí. Entonces ahora en lugar de tipear todo esto, pues aquí voy a tipear tan solo el form element. Esto es de tipo form element. Ok, y al final es lo mismo porque estoy declarándolo de una forma un poco más abreviada tan solamente en mi código. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y una interfaz? Bueno, probablemente esto tan solo lo vas a utilizar cuando quieras empezar a declarar un elemento que no es un objeto, por ejemplo. O lo vas a querer utilizar para poder escribir de manera más corta todo ese tipo de descripciones. Al final, si vas a pasar un objeto, probablemente vas a querer utilizar una interfaz porque va a tener elementos. Ok, ahora, esto de aquí tan solo está mostrándome un texto que dice enviando. Yo lo que quiero es mostrar el valor de la tarea. Entonces vamos a escribir por consola, quiero que me muestres el valor de la nueva tarea. New task. Ok, entonces lo que estoy diciendo hasta este momento es que desde este formulario simplemente estoy recibiendo lo que el usuario tipea, lo establezco en el estado y luego cuando envíe el formulario voy a ver ese estado por consola. Vamos a verlo, vamos a escribir aquí tarea 1, envío y esto me muestra tarea 1 por consola. Ok, esto significa que ya estamos actualizando esta nueva tarea. El asunto es que aquí sería bastante útil también especificar en este estado que esto es de un string. Entonces para hacer eso, como el useState es el que contiene el valor, pues voy a decirle aquí que vamos a estar recibiendo un string. Ok, entonces si en todo caso yo le paso por ejemplo a este setNewState, por ejemplo una nueva tarea le paso un 3, al final esto me da un error porque él espera un string internamente. Aquí me dice el tipo 3 no es asignable a un parámetro de tipo string, setStateAction en formato string. Ok. Entonces con esto estamos utilizando TypeScript para poder establecer los tipos de datos y poder especificar qué es lo que queremos guardar en un estado. De hecho, esto de aquí también funcionaría perfecto con una interfaz con varias propiedades. Ok, pero con esto tan solo creamos una tarea nueva. ¿Dónde guardamos las tareas? Bueno, vamos a crear aquí otro estado. Vamos a crear un useState para una lista de tareas. Ok, aquí voy a crear una lista que se llame tasks en plural y la función se va a llamar setTask, establecer las tareas, y las tareas al inicio van a ser un arreglo vacío. Ahora, aquí es donde voy a enseñarles cómo vamos a definir un arreglo de tareas. Porque aquí perfectamente yo puedo decir, ok, esto es un arreglo, pero este es un arreglo de enteros, esto es un arreglo de strings, un arreglo de qué. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tratar de guardar esta nueva tarea
dentro de este arreglo. Para hacerlo es muy sencillo, porque aquí ya tenemos una función llamada setTask, establecer tareas, guardar las tareas. Entonces vamos a escribir aquí, en lugar de mostrar por consola esto, voy a decir setTask. Esto va a tratar de asignar un nuevo estado a las tareas. De hecho, lo que podría hacer también es que en lugar de manejarlo aquí, podría crear otra función por aparte. Entonces vamos a hacerlo de esa manera para tener más orden. Y aquí voy a crear una constante llamada agregar tarea. Esta función lo que hará es que va a recibir una tarea nueva, un nombre de una tarea de hecho. Entonces aquí yo puedo decir, esto va a recibir el nombre de una tarea que va a ser de tipo string. Porque si recuerdan, la tarea que estoy creando es de tipo string. Entonces esta función va a recibir el nombre de una tarea. Lo que voy a hacer es asignarlo a este arreglo de aquí. Y para hacerlo simplemente vamos a decir, vas a copiar el contenido actual de las tareas y luego vas a añadir uno nuevo. Vas a añadir un objeto que va a tener una propiedad llamada name y va a hacer al final lo que te esté pasando el usuario en esta función o lo que yo le esté pasando a través de esta función. Entonces voy a decir name::name, pero esto se puede resumir tan solo de esta manera y es lo mismo. Luego también le voy a pasar otra propiedad llamada done y va a ser en false. Este done es para decirle si la tarea fue hecha o no. Entonces aquí le estoy pasando el nombre de la tarea y le voy a estar creando una propiedad llamada done en false. Ok, con esto estoy guardando un nuevo objeto dentro de esta lista. El asunto es que como esto es inmutable, pues tengo que volver a asignarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir esta nueva lista, este nuevo arreglo, voy a guardarle una variable llamada newTask o en una constante llamada nuevas tareas. Y estas nuevas tareas es lo que voy a establecer en el estado de este arreglo de aquí. Entonces voy a decir setTask, vamos a establecer las tareas con este nuevo arreglo. Ok, y de esta manera es como lo estoy asignando, pero aquí tengo un error. Me dice, el argumento de tipo nameString no es asignable a un parámetro de tipo setStateActionNever. Básicamente lo que estoy haciendo es que no estoy especificando qué es lo que estoy guardando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a especificar aquí en este arreglo que esto es un arreglo de tareas. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero tengo que crear una interfaz, crear una especie de tipo de datos para las tareas. Aquí arriba de esta declaración de tipo voy a decir que voy a crear ahora una interfaz. En mi caso se va a llamar iTask, que es un abreviado de Task Interface. Lo pueden encontrar de esta manera. Otra manera también es simplemente nombrarlo Task. Pero en este caso, para ser más explícito, lo voy a llamar iTask. Ok, ¿qué propiedades tendrán mis tareas? Bueno, en mi caso tendrán tan solo dos. Un nombre, que va a ser de tipo dato string, y va a tener otra propiedad llamada done, que va a ser de tipo booleano. Entonces todas mis tareas tendrán este esquema. Entonces aquí voy a decirle, todas mis tareas van a estar utilizando el iTask. Pero esto es tan solo un objeto, entonces tengo que decirle que esto es una lista de esta interfaz. Al final entonces voy a tener una lista de múltiples objetos en donde cada uno tendrá un nombre y un done, o un nombre o un name y un done. Entonces cumplirán con esta interfaz. Ok, entonces ahora si voy aquí en setTask van a ver que ya no tengo un problema porque ahora le estoy pasando un arreglo que cumple con el tipo de dato que le he especificado. Entonces esto de aquí básicamente lo que hace es actualizar el estado. De hecho puedo ser más explícito y puedo decirle, este newTask es de tipo iTask, es un arreglo de tipo iTask. Entonces vamos a guardar esto de aquí. Y de hecho esto no me da un error, pero lo que falta es que esta función tengo que llamarla desde algún lugar. Entonces cuando yo envíe el formulario le voy a pasar lo que yo esté tipeando o el valor de las tareas, el valor de la nueva tarea a esta función de aquí. Entonces voy a decir, quiero que agregues una tarea y vas a pasar la nueva tarea que tenga en el estado, newTask. Ok, con esto ya no tengo ningún error y vamos a verlo por consola. Vamos a ver por consola el estado de las tareas, task. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a escribir hello. Guardamos y me da un arreglo en blanco, pero si vuelvo a tipear algo, por ejemplo hello world, y envío, aquí me dice que tengo un objeto. Esto me envía al estado anterior, pero básicamente me está mostrando que ya estoy guardando objetos dentro de una lista. Ok, lo que quiero hacer ahora es que cada vez que yo guardo un elemento también se limpie este formulario. O bueno, no formulario sino el input. Entonces para hacer eso simplemente voy a establecer en el estado de estas nuevas tareas un dato vacío nuevamente. Y para que se refleje voy a añadir ese estado en el input en su valor. Voy a añadir aquí adicionalmente al onChange. En tu propiedad value vas a representar el valor que tenga esta nueva tarea, el newTask. Entonces voy a decir, vas a representar el valor de newTask. Al inicio esto va a ser en blanco, así que va a estar vacío cuando empiece la aplicación, como pueden ver. Pero a medida que voy tipeando, esto actualiza el estado y esto se va viendo reflejado en el input.
Ok, entonces esto de aquí me va a servir para que yo luego, cuando agrego una tarea, le digo el new task, o vamos a asignarlo de esta manera, set new task. Ya que ese es el encargado de actualizar el estado de esa constante, voy a decir set new task y vamos a colocarlo en vacío. Vamos a guardar. Y con esto, ahora si agrego algo, esto desaparece, se agrega a la lista y desaparece. Ok, entonces con esto ya estamos manejando cómo agregar una nueva tarea dentro de una lista de tareas. Pero quisiera verlos por pantalla. Entonces para hacer eso, vamos aquí abajo del formulario una especie de, digamos, múltiples divs que se van a ir creando. Entonces para hacer eso aquí voy a interpretar código. Voy a colocar entre llaves que desde las tareas, desde la lista de tareas, que es esta de aquí, voy a empezar a recorrer cada una de ellas. Entonces voy a empezar a utilizar un map. Este map, al recorrerlo, me va a dar cada una de las tareas por separado. Entonces voy a decir que voy a estar recibiendo una tarea. De hecho, también puedo ser más explícito y puedo decir esto va a ser de tipo iTask. ¿Ok? Y por cada recorrido, lo que voy a hacer ahora es retornar un simple H1 que me muestre desde la tarea que estoy recorriendo el nombre. Entonces vamos a guardar. Y en este caso me está dando un problema porque no estoy retornando nada. Ok, vamos a guardar. Y ahora sí. Vamos a escribir, por ejemplo, voy a escribir Hello World. Guardo y se agrega el Hello World. Pero aquí me da también un mensaje de advertencia típico de React en donde me muestra que cada uno de los elementos en una lista debería tener una propiedad llamada key. Entonces para darle esa propiedad vamos a escribir aquí en este H1 key y vamos a darle un valor. Ahora para obtener ese valor, como mis tareas no tienen un índice, entonces lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando un índice generado al momento de recorrer. Es decir, cuando recorro el primer elemento es 0, luego es 1, 2 y demás. De hecho eso lo podemos ver aquí en la función map. Me dice eso que me retorna un valor y luego como segundo parámetro me retorna un índice que es de tipo number. Entonces aquí voy a decir quiero utilizar también ese índice y lo voy a guardar en una variable llamada i. Ok, esto es de tipo number. Entonces ahora como clave voy a decirle que voy a estar utilizando el valor de i. Vamos a guardar y si voy en la aplicación ahora ya no tengo ningún problema. Guardo algo y a medida que voy guardando se va creando elementos. Ok, entonces con esto ya tenemos lo básico de cómo crear tareas y ir listándolas. Pero el asunto es que también voy a querer empezar a colocarlas dentro de un elemento, quizás colocarle estilos y todo aquello. Entonces lo que voy a hacer es que adicionalmente de tan solo guardar, voy a llamar una biblioteca o un framework de CSS para estilizar todo esto de una mejor manera. Este framework se llama Bootstrap, pero de hecho voy a instalar una variación llamada Bootwatch. Entonces este módulo, Bootwatch, es básicamente lo mismo que Bootstrap, solo que con colores distintos. Y para instalarlo podemos utilizar npm. De hecho podemos buscar Bootwatch npm. Y esto nos va a llevar a la documentación del paquete y cómo poder instalarlo. Ok, entonces vamos a ir aquí en nuestra consola, vamos a presionar Control C y voy a decir npm install Bootwatch. Ok, vamos a dar un enter. Y esto va a instalar los CSS de Bootstrap básicamente. Para llamarlo vamos a ir aquí en nuestro index.tsx y al inicio cuando empiece la aplicación voy a decir quiero importar desde la carpeta Bootwatch. De hecho vamos a esperar a que termine de instalarlo para que nos pueda dar el autocompletado, ya que cuando se instala se accede a la carpeta Node Modules. Entonces voy a decir desde la carpeta Bootwatch quiero acceder a la carpeta This y aquí hay varios temas que puedes coger. Todos estos temas los pueden ver en su página oficial, en esta página llamada bootwatch.com. Por ejemplo, aquí hay distintos temas. Hay uno llamado Cyborg, Cosmo, etc. En mi caso voy a estar utilizando este tema de aquí. Puedo utilizar este Lumen. O de hecho, voy a ver qué temas utilicé. Aunque pueden utilizar cualquiera, pueden intercambiarlo. En mi caso voy a estar utilizando este de aquí llamado Lumen. Entonces vamos a ir aquí. Voy a decir, desde la carpeta Lumen, voy a traer el archivo llamado bootstrap.min.css. Ok, entonces al final estamos trayendo Bootstrap solo que con colores distintos. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar todo. npm start. Ok, a partir de aquí algo tiene que cambiar en nuestra aplicación. Las fuentes o algunos estilos que se aplican globalmente van a cambiar. Ok, vamos a abrir una consola y si nosotros tipeamos algo vamos a ver que la fuente ha cambiado. Muy bien, pero en realidad yo no traigo tan solo Bootstrap por la fuente. Quiero que sea un elemento con tarjetas, con navegaciones y todo aquello. Entonces voy a empezar a ir en mis elementos. Ya puedo cerrar index.tsx y voy a empezar a ir en mis elementos como por ejemplo app y voy a empezar a estilizarlos a través de algunos elementos que me brinda Bootstrap. Por ejemplo, este formulario sería bastante bueno que esté dentro de una tarjeta. Entonces vamos a colocarlo aquí en un div con una clase card
y adentro con una clase car body. Ok, y adentro colocamos el formulario. Ahora, para que esto esté bien estilizado, de hecho vamos a formatearlo bien. Para que esto esté mejor estilizado, el input también voy a añadirle una clase llamada, vamos a añadir aquí una clase o un class name llamado form control. Ok, de hecho vamos a formatear esto, podemos presionar F1 y puedo escribir format document. Y si el formateado por defecto está malo, pues podemos instalar también un plugin que nos permita poder empezar a formatear estos. El plugin es bastante conocido, se llama Prettier. O también hay otros módulos que se encargan de formatear esto, digamos, de otra manera o con configuraciones distintas. Pero este es el más popular. Pueden ver que tiene más o menos 6 millones ya de descargas. Ok, entonces vamos a presionar F1. Vamos a escribir Format Document. Y si no funciona, vamos a cerrar simplemente Visual Studio Code. Vamos a volver a abrirlo. Y a partir de aquí vamos a presionar F1, Format Document. Y de hecho, una de las razones por las que no lo está, de hecho aquí me está mostrando la ventana que quería hablarles, es porque no he escogido por defecto, digamos, cuál es el programa que se va a encargar de formatear nuestro código, o el plugin que se va a encargar de formatear el código. Entonces aquí me dice, hay múltiples programas para formatear, debes seleccionar uno. Ok, vamos a darle aquí donde dice configurar, y en mi caso voy a escoger este, Prettier. Damos un clic, y ahora él arregla todo esto como pueden ver. De hecho, pueden ejecutarlo cuando a veces ustedes quieran. Por ejemplo, si mueven esto de aquí, pueden presionar F1, Format Document. Y también hay un atajo de teclado, Shift Alt F. Vamos a dar aquí y con esto se formatea, como pueden ver. Ok, entonces de esta manera vamos a tener un código mucho más legible. Un código que va a estar automáticamente formateado. De hecho, también pueden configurarlo para que cuando guarden el archivo automáticamente ejecute Prettier y puedan empezar a formatearlo cada vez que guarden. Ok. Vamos a empezar a estilizar nuestro código. Vamos a guardar esto de aquí. Vamos a volver a ejecutar con npm start. Y vamos a abrir, se va a abrir una pestaña en nuestro navegador. Y vamos a ver qué es lo que hemos hecho al final con estas clases. Ok, hemos creado esta ventana de aquí. Pero quiero que al final todo esto esté dentro de algo centrado. Entonces voy a cortar todo el código. Vamos a quitar todo esto de aquí. Todo el código que hemos escrito. El fragment ya lo voy a quitar porque ahora sí voy a estar utilizando un div que va a contener todo. Este class name va a ser de la clase container de Bootstrap con un padding de 4 hacia todos los lados. Adentro va a haber una fila y esta fila va a estar ocupando 6 columnas, colmd de 6. Pero va a dejar unos 3 espacios o unas 3 columnas hacia la izquierda para que esté centrado. Ok, y adentro vamos a pegar el código que teníamos antes. De nuevo esto lo podemos formatear con Format Document y al final todo está de una manera más ordenada. Ok, de hecho voy a mostrarles el código que se ha formateado. Aquí está. Vamos a guardar. Vamos a ir aquí y esto es lo que tenemos. El botón no luce bien, así que vamos a cambiarlo. Vamos a ir aquí en el botón y vamos a ir a una clase que sea, por ejemplo, btn success, btn block, margin top de 2. Vamos a guardar y así luce ahora. Ok, ahora algo que quisiera hacer es que cada vez que inicie la aplicación el autofocus esté posicionado aquí. Para hacerlo es muy sencillo, vamos a ir aquí y voy a decir autofocus. De esta manera es como se llama en React, con la F o con el nombre en camel case. Entonces aquí, cada vez que ingresa a la aplicación, el cursor está posicionado. Ya puede empezar a guardar elementos. Ok, ahora el asunto es que cada vez que quiero guardar, también quiero que los elementos creados tengan una especie de contenedor o una tarjeta. Entonces voy a ir aquí, al momento de retornar, ya no voy a retornar un h1, sino lo que voy a retornar es un div. Este div le va a obtener también unas cuantas clases de Bootstrap. Entonces vamos a colocar aquí esto, va a tener un class name. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, que utiliza la clase card y card body, para que sea un recuadro en blanco y un margen de top de 2 para que se separe. De hecho, en este caso, como no voy a estar utilizando propiedades ni nada de eso, pues vamos a cortar esto de aquí y vamos a cambiar la manera en la que estamos retornando el elemento. Para evitar escribir el return, voy a escribir que aquí voy a retornar un elemento. Y aquí adentro voy a pegar simplemente el elemento que voy a estar retornando. Ok, ahora voy a crear un h2, una etiqueta h2, y aquí es donde voy a colocar, de la tarea que está recorriendo, el nombre. Pero adicionalmente también voy a querer colocar si fue hecho o no. Entonces vamos a colocar aquí por ahora una etiqueta p que abajo muestre la propiedad don't. Vamos a guardar. Y con esto, si guardamos una tarea, por ejemplo, tarea 1, guardo. Me dice tarea 1 y debajo de hecho no me está mostrando la propiedad don't. Vamos a ver por qué. Don't false, esto se agrega por defecto. De hecho vamos a verlo por consola.
Aquí me dice cada uno, bueno, aquí tengo el asunto del key. Vamos a colocarle a este div, que es el elemento que contiene todo, el índice. Ok, entonces vamos a ver, cada vez que se agrega una tarea nueva, quiero ver el valor de esa tarea. Entonces vamos a decir, quiero ver por consola el valor de las tareas. Vamos a escribir algo aquí. Ok, vamos a ver qué propiedades estamos guardando. Ok, name y done. El asunto es que yo lo estoy guardando o estoy tratando de mostrar una propiedad booleana. Entonces vamos a concatenarlo por ahora tan solo con un string para que muestre el texto en falso. Por ejemplo, si aquí escribo tarea 1, guardo y me dice false. Si escribo tarea 2, guardo y también me dice false. Por defecto se guarda el valor en false. El asunto es que nosotros no queremos mostrar false o true. Esto es para nosotros como desarrollador. Al usuario probablemente vamos a querer mostrarle un botón en rojo o el texto tachado o algo por el estilo. Entonces para hacer eso, vamos a quitar esta etiqueta P. Ya sabemos que la propiedad funciona. Solo que voy a añadir una clase que se va a añadir dependiendo de la propiedad. Por ejemplo, si la tarea aún falta hacer, pues se va a mostrar el texto. Pero si ya está hecha, el texto se va a tachar. Y para hacer eso existe una clase de CSS. Entonces yo simplemente puedo decir, este h2, vamos a añadirle un estilo. El estilo que vamos a añadirle, vamos a utilizar aquí el objeto de React para definir estilos. Y voy a añadir una propiedad llamada TestDecoration. Y aquí voy a añadirle como valor una propiedad de CSS llamada lineThrow. Ok, vamos a guardarlo. De hecho lo he escrito mal, creo. Ok, aquí falta el H. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo guardo una tarea, cada tarea que se agregue tiene ese texto tachado. Pero de nuevo, esto tan solo quiero añadirlo si la tarea fue hecha o no. Entonces vamos a condicionar esto de aquí. Voy a decir, si la tarea actual en su propiedad done es true, pues añade esta clase de CSS. Caso contrario, si no es true, pues vamos a colocarle en nada. Entonces con esto al final colocándole el espacio vacío o digamos un string vacío, pues al final no va a agregar nada. Entonces si es true, va a añadir la línea. Si ya fue hecha, va a añadir la línea. Si no, no va a añadir nada. Y de hecho aquí me está dando un error más que estoy importando fragment, pero no lo estoy utilizando. Ok, vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra aplicación y por ejemplo digo tarea 1. Guardo y me dice tarea 1. Si escribo tarea 2, guardo y me dice tarea 2. Pero no puedo cambiarle el estado. Entonces para hacer eso vamos a instalar un plugin. No sé si lo tengo instalado, pero vamos a buscar un plugin de Google Chrome. También está disponible para Firefox, que se llama React Developer Tools. Vamos a añadirlo. Entonces vamos a ir aquí donde dice añadir extensión a Chrome. Y esto nos va a permitir acceder en nuestra aplicación a una pestaña nueva. Y de hecho, para ver las opciones, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar aquí la pestaña y volverlo a abrir en el localhost 3000. Y esto aquí, al abrir la consola nuevamente, vamos a ver estas opciones: Components and Profiler. Vamos a ir aquí donde dice Components. Y en este caso, si damos un clic en App, no tenemos nada en el estado, pero vamos a añadir, por ejemplo, tarea 1. Luego también tarea 2. Y aquí tenemos algo en el estado ahora de nuestra aplicación. Por ejemplo, en la tarea 0, voy a cambiar el estado de false a true. Entonces se cumple la condición y como pueden ver le añade la clase. Entonces para esto he instalado esta extensión para cambiar el estado. Pero obviamente vamos a querer hacer eso también en nuestra aplicación a través de un botón quizás o a través de algo interactivo. Un doble clic o algo por el estilo. Entonces vamos a ir aquí en nuestra tarjeta y vamos a añadir por ahora al menos un botón debajo del H2. Un botón dentro de un div, porque luego voy a crear otro botón más. Un botón que diga, por ejemplo, no lo sé, toggle. De hecho, vamos a colocarle un icono para que esto se vea un poco mejor. De hecho, podríamos utilizar un icono de alguna biblioteca de CSS o al final podemos utilizar Unicode para colocarle un carácter simplemente. Entonces vamos a buscar en Unicode el check. Vamos a buscar aquí check Unicode. Este símbolo de aquí, vamos a ir aquí en esta página, por ejemplo, y vamos a copiar este check y vamos a pegarlo en este botón. El asunto es que nosotros vamos a querer colocarlo dependiendo de la propiedad done. Entonces voy a decir aquí lo mismo. Si done es true, pues vamos a colocar el check. De hecho aquí de esta manera. Caso contrario, vamos a colocar una X. También vamos a buscar, por ejemplo, X Unicode character. Y aquí está, por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí. Vamos a copiar y vamos a pegarlo en nuestro código. Ok, vamos a guardar. Y para que esto tenga también una clase de Bootstrap, vamos a añadir un class name
donde vamos a ir el btn, por ejemplo, secondary. Ok, vamos a guardar. Y si vamos en nuestra aplicación, vamos a ver que cuando añadimos una nueva tarea, por ejemplo, tarea 1, vamos a ver ese texto, ¿ok? Y dependiendo de si, por ejemplo, la tarea fue hecha o no, vamos a cambiarlo. Pero vamos a tener que manejar el clic cuando dé un clic en este botón. Entonces, en este caso, vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a añadirle el evento de onClick cuando dé un clic en este botón. ¿Ok? Cuando dé un clic vamos a crear una función por aquí aparte que se llame, por ejemplo, toggle doneTask. Vamos a cambiar la propiedad done de una tarea de verdad a falso o de falso a verdadero. Básicamente vamos a cambiar simplemente el estado, vamos a actualizarlo por el contrario. Entonces vamos a crear aquí una constante que se llame toggle doneTask y vamos a colocarle aquí el valor de lo que hará la función. Ahora, para actualizarlo voy a tener que hacer una búsqueda en el arreglo. Entonces de alguna manera voy a tener que hacer una copia del arreglo. Voy a copiar en una variable, una constante llamada newTask, el valor actual de las tareas que tengo en el estado. Ok, aquí también puedo ser explícito, puedo decir, este es un arreglo de tareas. Ok, y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a decir, lo que tengo de las tareas de newTask es múltiples tareas. Quiero buscar una a partir del índice. ¿Cómo me van a pasar el índice? Bueno, aquí vamos a decirle, cuando dé un clic en este botón, vamos a ejecutar la función toggle doneTask y vamos a pasarle el índice actual de la tarea. Entonces le voy a pasar aquí el valor i. Este valor i va a ser la tarea que estemos recorriendo. Si es la tarea 0, me va a dar 0. Si es la tarea 1, 1 y así hasta que recorra todo el arreglo. Entonces, de hecho, para que esto funcione, como le estoy pasando un parámetro, vamos a colocarlo aquí en la ejecución de una función flecha. Ahora, este i me está diciendo que este argumento le estoy pasando un parámetro, pero la función no espera nada. Entonces aquí voy a decirle, esto espera un valor i. Pero como esto es type, aquí voy a decirle que este valor i es de tipo number. Entonces ahora puedo decir algo como esto. Puedo decir, de las nuevas tareas, quiero empezar a buscar el valor i. Entonces si nosotros encontramos una tarea con este índice, vamos a actualizarlo. Y aquí voy a decir, de todas las tareas en el valor i, voy a actualizar su propiedad done con lo contrario. Lo mismo, newTask en su propiedad i de su propiedad done. Entonces lo que hace esto es básicamente lo siguiente. Si de todas las tareas tengo una tarea con valor, por ejemplo, true, simplemente le cambiamos a false y esa lista con ese objeto cambia. Y es lo que vamos a volver a asignar al estado de todas las tareas de estas de aquí. Entonces voy a decir set task de estas nuevas tareas que he actualizado. Ok, vamos a guardar. Entonces ahora si voy en la aplicación y por ejemplo escribo tarea 1 y aquí escribo tarea 2 y si marco por ejemplo este botón, ahora me dice que la tarea ya fue hecha. Y lo mismo acá. De hecho los iconos también lo pueden cambiar si gustan al final con cualquier otro icono de Unicode. Ok, entonces con esto estoy cambiando el estado de cada una de estas tareas. De hecho aquí pueden verlo en el estado también de esta herramienta de React Developer Tools. Cómo cambio el estado de true a false y de false a true de manera inversa. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí no es más que alterar el estado. Ahora, esto funciona, pero también quisiera eliminar una tarea de la lista. Para hacerlo vamos a hacer básicamente algo bastante similar. Vamos a crear aquí otro botón. De hecho voy a colocarlo aquí debajo. Este botón se va a llamar, o podemos también colocarle un carácter o un icono de Unicode. Vamos a buscar trash Unicode icon. Si lo encontramos, aquí está, este llamado wastebasket. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí como valor de este botón. Ok, y vamos a colocarle unas cuantas clases de Bootstrap. Vamos a colocarle un class name que sea btn danger y vamos a colocarle cuando den un clic, quiero ejecutar una función. La función que vamos a ejecutar lo vamos a llamar const new task. O bueno, no new task, no, remove task, para remover una tarea. Ok, y esto al final, para eliminar, me van a tener que pasar un dato. El dato que me van a pasar va a ser un índice. De manera similar al toggle doneTask. Es decir, si yo quiero eliminar una tarea, tengo que saber en dónde está esa tarea. Entonces, a través del índice, vamos a buscarlo y removerlo. De hecho, algo también que podríamos hacer en estas funciones es decirle qué es lo que retornan. Ninguna de estas tres funciones, por ejemplo, retorna algo. Así que yo podría decirle algo como esto. Esto retorna un void. No retorna nada, básicamente. Esto también retorna void.
Ok. Y aquí en el remove task por ahora voy a tan solo mostrar el ID de la tarea que quiero eliminar, el índice. Muy bien, entonces con esto ya tengo el remove task, pero vamos a utilizarlo aquí en este botón. Cuando den un clic, voy a utilizar el remove task y voy a pasarle el índice actual de la tarea. Vamos a formatear esto con format document. Ok, ahora sí lo he colocado. Voy a mostrárselos el código para que puedan verlo. El código del elemento completo. Ok, entonces vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro navegador. Y aquí, por ejemplo, se agrega una tarea. Digo, tarea 2. Guardo, se agrega el elemento. Vamos a añadir aquí tarea 1. Y por ejemplo, si quiero eliminar esto, doy un clic. Y si voy a la consola, esto me muestra el índice de la tarea 0. Si doy un clic, me muestra la tarea 1. Entonces, por cada tarea que vaya agregando, al final me va dando el índice cada vez que cliqueo uno de estos botones. Entonces lo que voy a hacer es que utilizando este índice voy a empezar a buscarlo en el arreglo y removerlo. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir de remove task, en lugar de mostrarlo por consola vamos a hacer una copia de nuevo del arreglo con new task en plural, que va a ser un arreglo de tareas, y esto va a ser una copia de las tareas que tenemos actualmente en el estado. Lo que voy a hacer es que de todas estas tareas que he copiado voy a quitar una tarea. Ok, ¿en qué índice? El índice que me estén pasando. Y con esto voy a asignarlo nuevamente. Voy a establecer las tareas con este objeto que he removido. Vamos a guardar. Y aquí de hecho el settask me está dando un problema. Me dice iTask es un arreglo, new task, splice. En este caso, new task.splice. He removido uno. Qué extraño. Ah, claro. Esto es new task en plural. Le estaba colocando el valor de una sola nueva tarea. Vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a ir aquí. Vamos a escribir cualquier cosa. Y por ejemplo, si doy un clic en cada uno de estos botones, se van eliminando. Ok, vamos a colocar unas tareas que se pueden entender. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Por ejemplo, quiero eliminar la tarea 2, doy un clic y se va. Quiero eliminar la tarea 1, doy un clic y se va. Ok, entonces de esta manera también estamos eliminando las tareas. Ahora, algo que falta o algo que me gustaría es que cada vez que creo una tarea, yo no tenga que dar un clic aquí en el cursor nuevamente, sino quiero que el cursor automáticamente vuelva a aparecer. Para hacer eso vamos a tener que crear una referencia, un ref. Para hacer eso en React nosotros antes podíamos hacerlo simplemente colocando una propiedad, pero ahora tenemos que utilizar una función que nos da React llamada useRef. Vamos a escribirlo aquí, decir useRef. Ahora, para definir ese useRef voy a primero crear un elemento, el elemento que será el encargado de hacer la referencia, es decir, a qué elemento quiero referirme cada vez que cambia una tarea o se agrega. Bueno, quiero enfocar o quiero referenciar este input, ya que este es el que quiero volver a añadir su método focus. Entonces voy a añadir aquí una propiedad llamada ref y voy a decir lo siguiente. Este ref vamos a guardarlo en una variable aquí dentro de la función que se va a llamar, por ejemplo, vamos a colocarle task input. Ok, por ahora vamos a colocarlo de esa manera, task input. Ok, entonces esto quiero que sea un task input. Muy bien, entonces cada vez que yo altere o quiera referirme a este input voy a hacer referencia a esta variable de aquí, task input. Pero para hacer la referencia vamos a tener que utilizar la función. Voy a decir esto va a ser igual a useRef y aquí le voy a pasar por ahora una propiedad null. Aunque para ser más explícito con TypeScript, aquí también puedo pasar una interfaz y puedo decirle de qué tipo de datos es este task input. Es decir, a qué elemento, de qué tipo de elemento me estoy refiriendo. Esto puede ser un text area, podría ser un botón, podría ser cualquier elemento HTML. Entonces para hacer eso aquí voy a decirle, ok, este useRef al que me estoy refiriendo es un HTML input element. Ok, y con esto, ahora si quiero hacer referencia a este input del HTML, simplemente llamo la variable. Entonces aquí, al momento de guardar una nueva tarea, ya no quiero ver por consola las tareas, sino voy a decir, este task input, voy a ejecutar en su propiedad current su método llamado focus. Ok, vamos a guardar y vamos a ir ahora y por ejemplo escribo aquí tarea 1 y cuando guarde se va a agregar la tarea como siempre lo he hecho, pero el cursor nuevamente se va a posicionar aquí en este input. Vamos a verlo. Ok, ahí sigue. Entonces ahora ya no necesito el mouse, simplemente escribo algo y sigue apareciendo. Escribo tarea 2 y de la misma forma. Entonces ahora tengo una manera mucho más rápida de hacer referencia al formulario. Ok, esto es solo para mostrarles cómo se utilizan las referencias o los ref.
Y con esto creo que hemos terminado nuestra aplicación. A partir de aquí creo que ya empieza el conocer los tipos de datos referidos a React. Pero como pueden ver al final hemos estado utilizando conceptos de TypeScript y React de una manera bastante intuitiva. Casi porque estos días ya el propio editor de Visual Studio Code tiene una integración por defecto de TypeScript. Entonces, si ustedes utilizan React tan solo con JavaScript, ya han obtenido las ventajas de TypeScript sin la necesidad de agregarlo. El autocompletado, han obtenido la inferencia de tipos de datos, han obtenido también herramientas para ver errores y todo aquello. Entonces, digamos que nativamente Visual Studio Code ya está dándole algunas de las características de TypeScript. Pero si quieren utilizar el lenguaje porque quieren ser mucho más explícitos en su código o simplemente les encanta el lenguaje, aquí está otra forma de poder utilizarlo, simplemente creando un template de React con el flag TypeScript. Ok, y es lo que he querido mostrar el día de hoy. Si les interesa este ejemplo o quieren ver un ejemplo obviamente un poco más avanzado, quiero ver que tengan interés en este ejemplo de aquí, porque si es básico, pues al final lo han podido lograr, ya podemos continuar con algo un poco más avanzado. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Entonces, dentro de poco vamos a elaborar algunos ejemplos un poco más interesantes de React y TypeScript. Nos vemos en próximos videos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.